Gloria a Jesús. Estamos, este mes se está trabajando un tema muy importante, ¿verdad? Y es acerca de llevar su cruz, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto la están llevando? ¿Pesa mucho o poquito? El día miércoles estuvimos también compartiendo aquí palabra. Entonces podíamos aprender también varios detallitos, ¿verdad? Así que 23. Consiste en estar dispuestos a vivir en un momento determinado lo mismo casi que vivió Jesús en la cruz. Así que porque nadie quiere como pagar ese precio o dice, no, yo llevo mi cruz cada día. No, aquí en la tierra no, hay cosas ya en la parte espiritual, cosas que son muy fuertes. Compartíamos que hasta estar dispuesto hasta morir por la causa de Cristo. Y yo quiero que hoy enfaticemos, para tener un discípulo debe haber ¿qué? Un maestro, ¿verdad? O para tener un alumno siempre tiene que haber eso, en todas las esferas, sea en lo espiritual o sea en lo cotidiano. Me veía un documental muy fuerte acerca que para el mundo entero, por ejemplo, Pablo Escobar, no sé si saben de ese señor, fue un hombre malo para el mundo entero, pero para varias comunas de Medellín o para varios barrios fue un papá, fue la persona más querida por todos, al punto que hubo más de 100,000 personas en su entierro. Así que él tuvo muchos discípulos, mucha gente que lo siguieron y siempre tiene que haber un maestro para que haya unos discípulos en un colegio, siempre tiene que haber un rector y tiene que haber unos profesores para ver una buena educación para muchos niños, ¿verdad? Y muchos de los que estamos acá pasamos por un colegio, unos ya han pasado por una universidad y así sucesivamente gracias a esos profes, gracias a esos maestros, gracias a esas personas, ahora podemos decir que hay mucho profesional y aún en nuestras congregaciones hay muchos profesionales, es una bendición grandísima. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a mirar un hombre, o dos hombres más bien, pero especialmente voy a enfatizar uno, me llama mucho la atención. Y yo quiero hoy, y el tema de hoy se llama un discípulo efectivo, así se llama el tema, un discípulo efectivo. ¿Y en qué consiste un discípulo en efectivo? Lo vamos a desarrollar durante esta hora de compartir la palabra del Señor. Así que la pregunta sería, ¿eres un discípulo efectivo? Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿eres un discípulo efectivo? ¿Qué le contestó? Como que se le dio ya paticos. En proceso. Vamos en proceso. Bien. Ok, entonces esto lo vamos a estudiar y como les digo, vamos a tener como base dos personajes del Antiguo Testamento. Pero quiero tomar un texto muy querido y me encanta bastante. Lo he estado compartiendo en muchos lugares, ¿no? Ayer 8 días, estuve este fin de semana pasado en Zipaquirá, hoy 8 días pues no, tuve que parar porque mi hija la llevaron por urgencia al hospital y bueno, estuve domingo y lunes en el hospital con ella y así sucesivamente, pero esta palabra la he compartido en varios lugares y especialmente a pastores. Dios me ha permitido en estos tiempos trabajar con pastores, enseñar a pastores. Y estamos en ese proceso y los que levanten la mano, los que predican en este lugar, sea hombres o mujeres que predican, como que ven, yo, dos y el resto se quedan en casa. Ok, y para los que se motivan en predicar, porque miren, la iglesia cristiana es tan diferente a cualquier otra religión. En la iglesia cristiana Dios nos da a todos la oportunidad de enseñar la palabra. O sea, este privilegio que tengo en esta mañana no es porque me toca,
ay, es que me toca predicar, es que me toca. Esa cuando yo escucho a la gente que dice, ay, es que me tocó dirigir, me tocó predicar, me tocó predicar. No, yo digo, no, este todavía no ha entendido el Evangelio. Porque es que el Evangelio, los ángeles se la luchan todos los días, dicen al Padre que quisieran venir a predicar el Evangelio en la tierra. Y el Señor dice, no, allá yo tengo a muchos hombres en la tierra, mujeres que prediquen la palabra de Dios. Así que es un privilegio compartir la palabra de Dios. Y este primer texto que quiero compartirles está en 2 de Timoteo 2:2. Dice la Biblia de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen a otros. Gloria al Señor. Si vemos detenidamente este pasaje es 2 Timoteo 2:2, para los que están anotando. Dice la Biblia, lo que has oído de mí. ¿Quién habla? El apóstol Pablo. ¿A quién le estaba hablando? A un discípulo que era un joven pastor. ¿Quién era ese discípulo? Timoteo. ¿Y quién le dice? O sea, este pasaje, antes de explicarlo, este pasaje tiene que trascender a 4 generaciones. Gracias por sus aportes, porque creo que aquí la misma iglesia hizo un aporte, y qué bueno que usted haga aportes. Aún a sus pastores. Pastores, no me gustó esa frase que usó tal predicador, porque aquí están viniendo predicadores. Hoy 8 días me dijeron que casi toda la iglesia de Paraíso los estuvieron apoyando y me dio mucha alegría, es una bendición. Pero aquí van a venir muchos predicadores. Entonces por eso tenemos que estar muy pendientes de estar atentos para cualquier palabra que de pronto el predicador diga mal dicha, su merced, anótela, se la suelta en una reunión al pastor Rey, y de ahí nos reunimos y podemos evaluar esa frase. Y entre esas frases que él me compartió hace unos meses atrás, me decía que la iglesia a veces no captaba cuando nosotros los predicadores predicábamos muy seguido, muy rápido. Entonces a veces la iglesia no capta eso. Entonces yo voy a procurar, ya he tenido en cuenta esos detalles tanto en el Paraíso, en la iglesia, de todas las iglesias donde Dios me está permitiendo. Ahorita de acá salgo, predico a las 11 en el Paraíso, y en la noche me invitaron a una velada y estoy ministrando y predicando en una velada esta noche. Y así sucesivamente. Dios está abriendo puertas para el extranjero, para Villavicencio, para Zipaquirá, para la iglesia, para Fusagasugá, para Ibagué. En la semana entrante salgo para Romira. La Semana Santa, Dios me permitió, voy a estar ministrando una campaña evangelística de solos, sanidades y milagros. Va a ser aquí cerca en un barrio que se llama Barranquillita. Eso creo que es cerca de Santa Librada. Así que, mis amados, en ese orden de ideas, Dios nos está también, nosotros todos estamos en proceso, predicadores y todo, y por eso tenemos que tener en cuenta. Y si usted ve este texto, Pablo le dice, Pablo era como el pastor, el apóstol, el gran predicador, y él le dice a Pablo, a Timoteo en sus epístolas, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, Pablo era la primera generación, la segunda generación era Timoteo, la tercera generación eran los testigos fieles. Dice los testigos, dice acá en la cuarta generación, fieles que sean idóneos. Cuarta, quinta generación también para que enseñen a otros. O sea, si vemos este mensaje que Pablo está transmitiendo a Timoteo, la idea era que Timoteo lo transmitiera a unas 4 generaciones después de Timoteo. Y me parece importantísimo este pasaje, porque no era una palabra donde dejaba confundir a la gente, sino era una palabra donde el apóstol le decía a Timoteo que era necesario que pusiera mucho oído, y que porque esta palabra iba a ser transmitida a más gente, y entre eso se necesitaba gente fieles, idóneos, o sea, gente adecuada para que enseñaran también a otros. O sea que este mensaje que yo estoy transmitiendo, la idea es que usted por mínimo lo pueda transferir a unas 3 generaciones o a 3 personas diferentes, ¿sí? O sea, no podemos caer en un mensaje de un teléfono roto, que cuando ya llega la última la información, ya hemos dicho que se ha distorsionado todo lo que dijo el autor. Entonces, mis amados,
Aquí Pablo se enfoca en trabajar en un buen discipulado, y Pablo era el mentor de Timoteo, lo mismo de Tito. Tito escribió una epístola, Timoteo escribió 2 epístolas, y así sucesivamente. Y le encarga que tiene que haber gente idónea. O sea que un discípulo tiene que ser una persona idónea, una persona fiel y una persona que tenga la capacidad de poder transmitir el mismo mensaje a otro. O sea, aquí digan conmigo, es una fotocopiadora. Es una fotocopiadora. Entonces, por lo tanto, yo quiero hoy mostrarles 2 personajes que dejaron historia hasta el día de hoy. Todas las religiones del mundo, todas, que son millones de religiones a nivel mundial. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida, pero nosotros los seres humanos sí podemos convertir el cristianismo hasta en una religión, y eso no debía ser así. O sea, ¿qué es una religión? Ya después tocamos ese tema, después lo tocamos, pero acá yo quiero hablarles de alguien que realmente se dejó formar, así como Pablo formó a Timoteo y llegó a ser uno de los mejores discípulos, un hombre que transmitió un mensaje muy poderoso y que hasta el día de hoy eso nos bendice. ¿Qué es aconsejable para estos tiempos, para la iglesia cristiana? Que nos vamos a leer millones de veces la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y ya cuando se la lea podamos ver todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Así que hoy hablaremos de un maestro y de un discípulo, Moisés y Josué. Hoy quiero hablarles de Moisés y Josué. ¿Quién era ahí el maestro? Moisés. ¿Y quién era el discípulo? Era Josué. Pero miren, mis amados, hay veces, ¿por qué le toqué hace un momento la parte religiosa? Porque sucede que hay veces nos convertimos en gente religiosa, que me acuerdo de la enseñanza que enseñó el pastor Freddy en un ayuno hace 2 años, y todavía esa palabra la recuerdo, porque fue una palabra muy poderosa en el paraíso, y él hablaba de lo que hace un religioso. Pero sucede que acá, en este orden de ideas, acá encontramos a una persona que enseñó bien el mensaje a un joven, Josué. Y ese mensaje fue tan poderoso que Josué llegó a hacer cosas que nunca nadie las ha hecho en la tierra. Josué. Entonces, mis amados, yo quiero y hay muchos contrastes, por ejemplo, la formación de Elías hacia Eliseo. Eliseo era el discípulo, pero acá encontramos a un Moisés totalmente formando a un verdadero discípulo. Pero antes de ello quiero narrar un poquito de historia. Cuando la Biblia nos habla, todo empezó la historia de Israel en un enfoque de un José que tuvo unos sueños y fue llevado a Egipto, fue vendido por sus hermanos, y allí llegó, y después de muchos procesos que el Señor lo pasó, allí él pasó a estar al mando de Egipto, joven José. Pero sucede que vino una gran hambruna allí, tanto en aquellos países, pero en Egipto había mucha provisión. Y el faraón tiene un sueño, se lo cuenta a José. José le da la interpretación de las 7 vacas gordas, que esto es mayordomía, de los 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y se lo cuenta, y José le da la interpretación, le dice: vienen 7 años duros, pero vienen 7 años de bendición, pero vienen 7 años muy duros. Eso representa, porque los 2 sueños que tiene Faraón coincidían. Entre esos llegan los hermanos allí a Egipto, y luego, ya que llegan, ya se da a conocer, ya se restauran, y José hace la petición de que trajeran a su padre Jacob allí a Egipto. Llegan unas 70 personas allí a Egipto, y de esas 70 personas empieza una gran nación, el pueblo de Israel. Y llegan allí, y cuenta la Biblia que cambiaron de rey, cambiaron en Egipto de este rey, y se levanta un hombre que era totalmente verdugo y empieza a esclavizar al pueblo.
Y en medio de esa angustia el pueblo empieza a clamar a Dios, y es cuando Dios levanta a un Moisés. Según los historiadores dicen que salieron un promedio más o menos de 1.500 a 1.900.000 personas de Egipto. Salieron cuando pasan el Mar Rojo, cuando vienen los egipcios, cuando empiezan a pasar por el desierto, que duran un promedio de 40 años. Lo que iba a ser por ahí en 40 días se les convirtió en 40 años. La pregunta es: ¿por qué se les convirtió en 40 años? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque no entendieron el proceso de Dios. Amados hermanos, amada iglesia, cuando el Señor nos está pasando, de usted depende si entendió el mensaje, que ese proceso le dure, como dice la Biblia, que sea una prueba momentánea de semanas o de días, o se le convierta en meses o en años. De nosotros depende. No es de Dios, de nosotros. Y bueno, cuenta la historia que salieron un promedio entre 1.500.000 y 1.900.000 personas de Egipto. Y entre esos sale ese joven Josué, un muchachito, podía ser un adolescente. De esas, le adelanto algo, de esas 1.900.000 personas, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Tremendo. Que entre esos fue Josué y Caleb. Josué significa Salvador, y Caleb significa el perro viejo que mastica la visión de Dios. Eso significa Caleb. Así se llama mi hijo, Caleb, perro viejo que mastica la visión de Dios. Así que, mis amados, en ese orden de ideas, ahora sí vamos ya teniendo un poco de historia, de tener un poquito de conocimiento de esto, quiero que vayamos a la Biblia, a ver si el tiempo nos alcanza. Éxodo 17, verso 9. Éxodo 17, 9 dice la Biblia de la siguiente manera. Éxodo 17, verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Quién era este hombre Moisés? El gran hombre, el conquistador, el que rescata, el que saca. Y entre ellos tenía a muchos jóvenes. Y bueno, me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con cargar la cruz? El solo hecho de lo vamos a ver en los textos, lo que hizo Josué, este hombre cada día llevaba su tarea, llevaba su cruz a seguir a Moisés. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. O sea que podemos decir que este joven Josué, en este pasaje, ya Moisés lo estaba mirando para mí como un general. No era como hoy en día. Hoy en día y ojalá que estemos orando porque la venida de Cristo se acerca, está pasando cosas muy duras. Antiguamente el primero que salía a la batalla se llamaba el rey. Era el rey. Hoy en día los reyes, los presidentes se meten en búnkeres de muchos kilómetros de profundidad para que no los alcance la goma, y mandan a cantidad de soldaditos y soldadas y hombres sin protección, vayan a pelear en una política que no tiene sentido. Pero sucede que acá Moisés, si vemos todo el pasaje, Moisés se fue. Él estaba en una cumbre y él levantaba solamente las manos y le dio la orden a este joven Josué. Dice: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Quién era Amalek? Era otra nación. Una nación muy fuerte que tenía, como dicen los muchachos de hoy en día, los tenía azotados. Era una nación fuerte. Y este joven Josué, podemos decir que podía ser o un ministro de defensa o podía ser un general. Y dice: escoge hombres, escoge soldados y sal a pelear, porque yo también estaré en la cumbre. Dice: a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de mi Dios en mi mano. Moisés sale a la batalla, pero le da una orden a este joven Josué. Así que Josué, podemos decir, era un ministro de defensa, podemos decir que era un general, o podemos decir que era un buen guerrero. Era un guerrero.
Los soldados de Cristo, los discípulos del Señor, los discípulos que quieran llevar su cruz, tienen que aprender a ser guerreros. ¿Tienen que aprender a ser qué? Guerreros. Si se le presentó un problema en la casa, usted tiene que levantarse. Se levantó un problema contra sus hijos, usted se tiene que levantar a pelear a favor de sus hijos. Hay un problema en el barrio y en cambio de usted salir a echar piedra, usted tiene que doblar su rodilla y levantar sus manos y empezar a clamar. Debe de ser un guerrero. Tiene problemas con gente en la droga, usted se tiene que levantar a guerrear por ese familiar. No a juzgarlo, no a condenarlo, no a mandarlo al más profundo del caos donde estás, sino a ayudarlo a levantar. Así que en este pasaje vemos a un Josué. Yo encuentro varias cosas ahí. Un Josué obediente, un Josué guerrero, un Josué que escuchaba la voz de su pastor. ¿Usted sabía que hay veces no se escucha la voz del pastor? Ni el de la tierra, tampoco el de arriba, el Dios. Porque Jesús es el pastor de pastores. O sea, sobre nosotros hay un pastor que se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros tenemos que aprender. Alguien dice, este religioso dice, yo no me dejo formar por hombre, yo solamente me dejo formar por Dios. Es un religioso. Porque Dios dejó en la tierra a pastores, evangelistas, profetas, maestros, para que nos enseñen. Yo no sabía ni siquiera pararme en un púlpito. A mí me daba pena, me daba nervios. Yo les comenté alguna vez que para yo conquistar a una chica me tocaba tomarme una botella de aguardiente y al otro día me pasaba el guayabo y yo no quería saber de la muchacha porque me daba pena. Cuando ya tuve el privilegio de enseñar, me dijo el predicador y le dije, ¿cómo debo hacer? Digo, apréndase 12, 15 versículos de memoria. Segundo, ore. Tercero, ayune. Y luego prepárese para ir a predicar. 15 días en ayuno para dar el primer mensaje. A mí me da tristeza ver esa gente. Los predicadores, los que sirven, hay veces llegan igual que el pueblo, llegan a la misma hora. No, debemos llegar al menos 1 hora, 2 horas antes a prepararnos delante de la presencia de Dios. Amén. Y a su nombre. Así que dice la Biblia, mire lo que dice en el 10. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Todos estaban en batalla, pero ¿qué hizo Josué? Obedeció a la voz. Un discípulo obedece a la voz de su pastor, obedece a la voz de Dios. Un discípulo efectivo. ¿Qué es lo que hace un discípulo efectivo? Obedece a la voz. Este hombre le dijo, no Señor, yo soy muy tierno para esas batallas, porque era un joven. Ahorita lo vemos y era un joven. No era un man veterano de 40, 50 años. No, era un chino joven. Josué era un pelado joven. Pero él sabía escuchar. Él sabía que Moisés era el siervo de Dios. Y que al escuchar a Moisés estaba obedeciendo a Dios. Y dice la Biblia que hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Miremos ahí en el mismo 13. En el 13 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo, ¿a qué? Escuchen, en ese entonces sí se podía dar machete, en este tiempo no. Hoy voy a... Y entonces, correr, mijo, correr. Si toca correr, te corre. Hoy voy a compartir una palabra, pero en la iglesia del Paraíso. Hoy voy a compartir esa palabra y voy a hablar de Pedro. Y Pedro iba al culto con machete, con la navajita por si las moscas. Yo les comenté una vez que mi hermano mayor, cuando yo estaba pastoreando en Zipaquirá, llegó un momento y claro, por debajo de la chaqueta de cuero llevaba un 38 largo. Le dije, hermano, ¿y usted para qué trajo arma aquí a la iglesia? A mi hermano el mayor, que se estaba congregando. Dijo, mijo, usted que ya dijo que nuestros enemigos no se han convertido. Y es verdad, mis enemigos no se han convertido. Y esto es por si las moscas. Y él, no, hermano, no me vuelvo a traer aquí a la iglesia armas. No. Pero yo entendía, porque Pedro andaba con Jesús y andaba con una espada, pues tenía la cintura. Pedro andaba con machete a los cultos. Y entraba a la sinagoga con su machete cuando Jesús predicaba. Pedro, eso está en la Biblia. ¿O de dónde sacó la espada cuando le quitó la cabeza
La oveja mala. Que se le descubrió el soldado y si no le pela la cabeza, ¿verdad? Se la pela. Entonces, mis amados, en aquel entonces sí se podía dar espada. La Biblia dice en este tiempo, para que no nos perdamos del concepto, la Biblia dice que en este tiempo nuestra guerra no es contra sangre ni carne, nuestra guerra no es contra el pastor, no es contra nuestra suegra, no es contra nuestro hermano, no es contra la mamá, no es contra los hermanos de la iglesia, nuestra guerra es contra los diablos que atacan a nuestra familia. Amén. Eso dice la Biblia. Y a su nombre. Así que, mis amados, seguimos leyendo. En el 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Miren, era tan importante este discípulo, se estaba convirtiendo para Moisés, que el mismo Señor le dijo a Moisés: vaya y escriba estas cosas, porque esto va, y se la dice a Josué, porque esto va a quedar como memoria, como historia. O sea, hoy podemos decir, somos discípulos de la iglesia, somos discípulos de la iglesia misionera de Vida Eterna, somos discípulos del Señor, hasta ahora estamos empezando. Pero si nosotros empezamos a caminar en obediencia a Dios, podemos llegar ¿a qué? A conquistar tierras más aún que nuestro mismo pastor terrenal. O bendiciones. Eso puede llegar a pasar. Porque aquí el Señor le dice: vaya, y se lo dice a Josué que voy a raer todos sus enemigos. Ahora, más adelante vamos a encontrar que era un joven, o más bien, ahorita ya lo leemos. En el 24:13 del mismo Éxodo, 24:13. Pregunto, ¿voy rápido o vamos apenas? ¿Sí que está comprendiendo hasta el momento del mensaje? Sí, ok, listo, perfecto. Y se levantó, 24:13 de Éxodo, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte ¿de qué? De Dios. ¿Cómo veía o cómo se sentía o cómo se veía Josué al pie de Moisés? ¿Cómo su qué? Ahí dice la Biblia, como su servidor. O sea que nosotros debemos estar dispuestos, un discípulo efectivo debe estar dispuesto a servir a Dios, en primer lugar, a la iglesia, a su pastor y a todos los santos. Una de las grandes promesas que están en Hebreos 6:10, donde dice la Biblia que yo no olvidaré, dice el Señor, yo no voy a olvidar el servicio que han mostrado hacia Dios, hacia los santos, sirviéndoles aún. Amén. ¿Se acuerdan que en un mensaje el año pasado les compartía el rol del pastor? Y que el rol del pastor es prácticamente el pastor es nuestro empleado. O pregunto, cuando se le levanta un zaperón con la casa: pastor, por favor, ore por mí. Pastor, una visita. Pastor, ¿y qué hace el pastor? Viene, corre, deja, sacrifica, porque el pastor ya es un discípulo de Cristo y es un discípulo que está llevando su propia cruz, no solamente su cruz, sino está ayudando a llevar las cruz del resto de iglesia. No sé si lo pienso de esa manera, pero yo lo veo de esa manera. En este momento tengo un promedio más o menos de unas 500 o 800 personas que están a mi cargo por medio de las redes, en muchas iglesias. Y entonces ellos me llaman y yo, así sea en la madrugada, yo tengo que estar para ellos ahí. Yo tengo que estar. Porque ellos no saben qué hacer frente a ese problema que tienen. Problema de suicidio, muchos problemas, situaciones de droga, de infidelidad, de separaciones. ¿Qué hacer frente a esos problemas? Entonces, acá Josué era el servidor, o sea, no solamente servía a Dios, no solamente era ministro de defensa, no solamente era un general, no solamente era un comandante, no solamente tenía gente a su cargo, sino que era un hombre que le servía a Moisés. Y es lo que a veces no queremos. Yo le sirvo a Dios, pero servir a la iglesia a los pastores, cojan oficio, que lo haga otro. No, mis amados. Cuando el Señor me llamó, yo era puro tierno todavía, tenía 20 años.
En lo fino tenía dinero, tenía armas, tenía mujeres, tenía todo, un carro, tenía todo a mi alrededor. Amigos, guardaespaldas, gente. Y cuando conocí al Señor, eso lo tuve, ya lo dejé por basura. Y piense usted, a los 20 años, un chino loco, un chino en medio de todas sus cosas, el Señor lo libera, lo llena de su espíritu y lo pone a predicar la palabra. Y son 30 años, voy para 31 años en ese proceso. Y son a miles de personas. Sacrificar familia, sacrificar todo, sueño, cansancio, trabajo, dinero, carro, todo lo que tenía, todo lo que hoy ve de la basura. Solamente por servirle a Dios y a su gente. Que hemos tenido los agarrones, hay veces tengo mis agarrones con mi Señor, le agarro con mi Señor, porque le reclamo cosas. Le digo, Dios, el 2024, el 1 de enero del 2024, dije, Señor, conmigo ya se acabaron las regalías. Y porque el Señor, todo lo que el Señor me ha dado, me lo ha pedido después. Dame esta cosa, yo, terrenos, cosas, todo. El último terreno lo doné en el 2023 en una vigilia, un terreno que tenía yo en el Verbenal. Hace como 15 días estábamos en una montaña de oración. Ya fue mi hermana, me vi en las montañas, estuvimos hace como 15, 20 días. Y había un predicador de México ministrando una palabra muy poderosa. Yo era el último, era todo en rueda, en círculo, y yo era el último. Y yo esperando mi turno, porque él iba ministrando a un pastor por pastor, iba ministrando un pastor mexicano. Y yo estaba esperando, y mi petición, ¿cuál era? Le digo, Señor, recuerda, Señor, conmigo las regalías ya se acabaron. Señor, yo ahora quiero mi camioneta y quiero mi carro, Señor. Ya son 30 años solo caminando, donde yo no te he puesto traba a pie, en moto, en yegua, en la iglesia, en remanso fue en una yegua, esa fue la que yo el evangelio por todas esas veredas, y felices, moto, a pie. Y el Señor, y esa es mi oración, Señor, que cuando llegue aquí el pastor Belcano, estoy hablando de hace 20 días, esa era mi petición. Yo decía, Señor, por favor. Cuando me toca mi turno, yo dije, ¿y sabe qué me dice? Ay, no, yo bajé, eso que queda uno ya, y cuando recibe una palabra, uno queda como pollo con peste. Yo bajé mi salita, yo quedé desalvado, porque yo le estaba en mi oración. Mientras él estaba ministrando a la gloria, yo le estaba diciendo, Dios, por favor, necesito mi camioneta ya para predicar. Señor, en la camioneta voy a llevar hermanos, Biblia, folletos, ropa, pan, lo que sea, mercado para la gente, porque Señor, eso es lo que me gusta hacer, Señor. Y ese era cuando llega y dice, mi siervo le manda decir al Señor lo siguiente: no deje, no pierda la costumbre de seguir dando a los pobres y también a los pastores y ministros. Yo estaba esperando que me iba a decir, ya la camioneta viene en camino, ya viene, yo esperaba eso, o ya, yo dije, amén, Señor, amén. Y yo me fui, se terminó la administración, yo me fui pensando, me trasnoché como una hora más, y yo digo, oiga Dios, yo se lo dije a usted que por favor, que yo conmigo ya no más regalías, porque ya tengo solamente mi vida, aquí tengo más, todo entregado, Señor, ya no tengo más. Y yo me fui. Eso fue el lunes. El lunes cuando llegamos ya a la montaña. El martes hubo administración, el miércoles. Y ya el miércoles una administración tan extraordinaria, pastores, que ese tenderete habíamos como unos 10, 15 pastores ministrando, ya como 50, 100, harta gente había. Y bueno, terminamos a las 10 de la noche. Nos dice el pastor, director nos dice, mañana no hagamos fogata, hagámosla mañana a las 4 de la mañana. Entonces, amén, pastor, porque estamos todos cansados. Sí, la verdad, estamos rendidos. A las 4 levantamos todos y ya a las 6 de la mañana todos oraron por petición. Y me dicen, pastor, ¿cuál es su petición? Ay, sí, mis amados, yo tengo una petición, pero especialmente una. Estoy aburrido de pagar arriendo, quiero mi casa. Quiero mi casa, Dios. Ya. Por favor, ayúdenme a orar. Viene una pastora de Paiva, Boyacá, ora por mí, declara una palabra profética y ya. Y entonces el director, usted lo sigue, el pastor Guillermo Parra, es un poco loco a ratos. Es loco a ratos, es una bendición, Dios. Me dice, por favor, ¿quiénes quieren bendecir al pastor David? Usted sabe cómo ha sido bendecido la mayoría de ustedes, y él ha bendecido a Colombia en muchas partes. ¿Quién lo quiere bendecir? El día lunes había llegado una familia que es una locura.
llevar una familia recién convertida, se había convertido en la mañana en un culto en martes y en la tarde se los cargan para retiro de pastor. Y yo no cometo esa burrada. O sea, dije el pastor, no, pastor, yo no cometo esa burrada. Pero cuando estaban en el lunes en esa administración, el Señor me dice, háblales a ellos, dile a ellos. Y me acerco y les doy un mensaje de parte de Dios. Le digo, el Señor les manda a decir que usted ya no se ve más látigo, que usted tiene un pasado, que ya se perdone, que ya el Señor lo perdonó, que no se ve más fuerte. Y usted, señorita, hágame el favor y lo perdone. Yo no lo distinguía, era la primera vez que yo lo había visto. Y venga, yo oro por usted. Y lo oramos en frente de todos los pastores. Eso fue el lunes cuando llegamos allá, cuando hubo esa administración, todas las cosas. Y hubo esa administración tan poderosa. Y en medio de esa administración, los pasamos, los abrazamos, se restauraron. ¿Y sabe quién era ese hombre? Había sido un hombre de Dios, un pastor. Y se había apartado del Señor. Con dones, milagros, y ese hombre lloraba como a grito entero, que eso lo escuchaba, eso es como si le estuvieran cascando. Lo abrazamos entre todos los pastores, hombre, lo protegimos, lo bendecimos, lo liberamos, restauramos, a la esposita lo hizo las mujeres pastoras y así. Y ese hombre se levanta el jueves en la mañana, me dice, yo quiero bendecir al pastor. Wow. Dijo, a partir de ese momento ya cuente con 1000 bloques para su casa. Yo, wow, amén, gloria a Dios. Se sentó y se parece, no, pero es que no solamente se hace con bloque. Y también le voy a donar un doble troque de arena para que empiece a hacer su casa. Pero solamente, porque el Señor también le habla a ese apartado, le habla el Señor, dice, pero que empiece ya a trabajar. Entonces me tocó empezar, que el hermano Valentín ya estuvo allá, Fabio anduve a trabajar, yo creo que esta semana iniciamos otra vez labores de trabajar allí. Y alguien dijo, no, yo quiero ofrendarle varilla, y así sucesivamente. Yo dije, Dios, pero era la petición, no me la contestó el Dios el lunes cuando pero sí me dijo, no deje dar a los pobres. Por eso, mis amados, el que le presta, le da al pobre, le presta a Dios. Y yo todos esos 30 años le presté a Dios, dándole lo que tenía, la comida, el pan que tenían para mis hijos, lo soltaba para la gente que venía necesitada de la iglesia, tanto Remanso como San Cayetano, como Zipaquirá o como en el Sumapaz. Así que, mis amados, este joven Josué no se cansaba de servir a Moisés. Este hombre estaba pendiente de las necesidades de Moisés. Cuando Moisés sube al monte, ¿sabe qué hizo este hombre? Él subió y se estuvo cerquita al monte, ahí esperando. O sea, eso significa de llevar su cruz, llevar un ministerio, llevar un caminar con Dios, seguir batallando, seguir al pie del pastor. Cuenta la historia que los grandes hombres de Dios que se levantan fueron porque se formaron al pie de pastores. Pero hoy en día al pastor vale más de pronto cualquier persona más que el pastor. Al pastor se le debe dar un gran valor y estar dispuesto a servir. Imagínense que un día en la iglesia digan acá a la iglesia, uy, pastor, lo queremos bendecir. Eso se puede hacer. En octubre es el mes del pastor, no es el mes de la bruja ni el brujo, es el mes del pastor. Pastor, entre todos que pudiéramos bendecirlo de a 10,000 pesos y poder comprar o ir a hacer una brigada y ayudarle a pintar toda la casa organizada. Si usted me mete en el cuento, yo los comando, porque para eso soy bueno para la pintura. Entonces yo los comando y formamos un equipo y vamos y le bendecimos, pero no le vamos a cobrar. Y no es todos los días, sacamos así sea un sábado, un domingo en la tarde, unas 4 o 5 horas entre unas 15 personas y hacer. Todo eso se puede. Es aprender a servir. Y Josué servía a Moisés. ¿Seguimos o paramos? Éxodo 33:11. Éxodo 33:11 dice la Biblia: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ese texto me impacta. Mire, aquí encontramos a ese joven Josué. Moisés estaba allá en la presencia de Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero el joven no se apartaba del pie de su líder, del pie de su pastor. ¿Sabe por qué yo soy un hombre privilegiado? Porque desde que me convertí a Cristo, el Señor me colocó al pie de pastores. En la oración, en el ayuno, en evangelizar. Y por eso la iglesia donde yo nací era una iglesia cerrada. ¿Entienden con una iglesia cerrada qué significa? Ok, les explico el concepto. Una iglesia cerrada es donde el pastor es el único que predica. Nadie puede predicar más en esas iglesias.
Y yo nací en una iglesia cerrada. Aquí es una iglesia abierta. Nuestra misión es una iglesia abierta. A la iglesia del Paraíso la han visitado, según los datos y la historia, más de 150 gente de 150 países. O sea, es una iglesia abierta donde han venido bendiciones de muchos. Parte de este lugar y parte de toda la misión ha sido bendiciones que han llegado de Suecia, de Estados Unidos, de muchos misioneros de Dios. Esto no es porque el pastor, es que el pastor en un plato y se la juega. No, el pastor le toca sudarla. Y es un siervo del Señor. Cualquier pastor es un siervo del Señor y eso. Así que este hombre, Josué, no se apartaba del templo. Un discípulo efectivo no se aparta. Iglesia, nosotros llegamos a un punto que el pastor ya no nos debe decir, los invito a la oración. El discípulo efectivo le dice al pastor, como le hicieron los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Pastor, enséñanos a guerrear. Pastor, enséñanos. Ni siquiera no le decimos que le enseña a predicar. Pastor, enseña a orar. Fue lo que dijo los discípulos a Jesús. Así que este joven no se apartaba del templo. Mientras Moisés hablaba cara a cara con Dios, Josué estaba en el tabernáculo, estaba en la presencia de Dios también. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Este joven Josué dejó privilegios, como fue compartir con su resto de muchachos de su edad, por estar al pie del maestro, por estar al pie de Moisés, por estar en el lugar, podemos decir, en el lugar sagrado. Mire lo que dice la Biblia acá, en el 32:17 de Éxodo, 32:17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba y dijo a Moisés: alaridos de pelea hay en el campamento. Este joven no solamente estaba pendiente de su maestro, de su líder, de su pastor Moisés, también estaba pendiente ¿de qué? Del pueblo. ¿Y qué era lo que estaba pasando allá? Que estaban en un tremendo festival. Creo que habían hecho su becerro de oro, y allá estaban en su fiesta, estaban en sus cosas. Y mientras que este joven, este discípulo verdadero, este discípulo efectivo, estaba al pie de su maestro, al pie de la montaña, y el pueblo se estaba desenfrenando. Entonces también era un hombre que no estaba solamente pendiente, estaba pendiente tanto de la presencia de Dios, pendiente de su pastor, pero también estaba obediente a Dios, pero también estaba pastoreando, ayudando a pastorear el pueblo de Dios. Y por eso dice hay algarabía, hay pelea, hay alaridos en el campamento. Gloria sea a Dios. Miremos lo que dice Números 13:16. Cuando hay un discípulo efectivo y está al pie del pastor para apoyarlo, para servirle, para trabajar hombro a hombro, empieza a tener grandes privilegios. Dice en el 13:16: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Osea, hijo de Nun, que le puso Moisés el nombre de Josué. Este joven Josué no solamente, no solamente era un ministro de defensa, no solamente era un comandante, era un general, no solamente era un hombre obediente a Dios y a Moisés, no era solamente un hombre que estaba pendiente de Moisés, le servía, o que estaba pendiente de la presencia de Dios, o que estaba pendiente del pueblo, sino que también era una persona confiable. Diga conmigo: confiable. Idóneo. Fiel, como vimos en el primer texto de la Biblia. Amén. Este hombre, Moisés, manda a 12 espías, si han escuchado la historia, a espiar una tierra, a pasar el informe que había en esa tierra. De esos 12 solamente llegaron 2 con buenas noticias, que fue ¿quién? Josué y Caleb. El resto llegaron y dijeron que no, que esa tierra se devoraba a los habitantes, que había unos grandes gigantes, eso, que no. Mientras que Josué
y Caleb inclusive trajeron un racimo de uvas que les tocaba traer entre 4 personas. Dicen, grandísimo de arrobas. Un racimo. Dice, mire, esto es lo que haya. No peque contra Dios. Josué se levantó y le dijo a los amigos, dijo, por favor no digan eso. Es una tierra que fluye leche y miel. Nosotros la comeremos como a pan. Tranquilo, no pasa nada. Josué dando las mejores noticias de la tierra. Un hombre de fe. Pero nosotros, no, que había gigantes, que eso mejor dicho allá, eso éramos mejor dicho como langosta, como cucarachas, en pocas palabras, frente a nuestros enemigos. Ese fue el reporte de los otros espías. Pero Josué y Caleb dieron la mejor, o sea que era gente confiable. Dígale a la persona que tiene a su lado que nosotros seamos confiables para Dios y para nuestros pastores. ¿Y qué consiste en gente confiable? En gente que el pastor nos pidió el favor de tal cosa, arreglar la iglesia y nosotros lo hacemos sin rezongar. ¿Saben qué es rezongar? ¿Y por qué a mí? Mande a otro hermano. Para eso tiene el pastor y la suegra, para que venga y arregle la iglesia. O visite o sirva. No, somos nosotros que el Señor. Y se necesita gente idónea, gente fiel. Y Moisés escogió entre 12 y entre esos habían 10 que eran de lo peor. Pero entre esos habían 2 que eran buenos personajes. ¿Quién eran? Josué y Caleb. 14:6, miren lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. ¿Por qué rompieron las vestiduras? Al ver el reporte que estaban dando sus compañeros acerca de la tierra. Así que estos 2 personajes, podríamos decir que eran discípulos fieles, discípulos que estaban pagando un precio, discípulos que le habían creído a Dios, que estaban caminando con Dios. ¿Usted sabía que a todos esos personajes los espías les costó la vida por eso? A ellos los mataron. Por grosería, a esos 10. Pero miren lo que dice exactamente en el verso 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Los 10 se murieron, pero solamente quedaron 2 para contar la historia. ¿Quiénes? Caleb. ¿Cuánto les gustaría ser como Caleb? Como Josué. Josué, conquistador, salvador. Caleb, un hombre intachable que a los 80 y pico de años pidió tierra. Dijo, dame tierra porque tengo las mismas fuerzas como cuando al principio el Señor habló a través de Moisés, que me iban a entregar tierra. Un verdadero discípulo prevalece. Un discípulo efectivo tiene vida. Los discípulos que no son efectivos, hay posibilidad de desaparecer. Si yo le contara todas las personas que se intentaron levantar al lado mío, en este momento están muertos, están en el mundo, están apartados. Muchos que estudiaron conmigo institutos bíblicos, que se prepararon, que fuimos a diplomados y ahorita están muertos espiritualmente. Otros están muertos físicamente, se murieron. Mis amados, el ser un buen discípulo, ser formado bien, el hacer caso, el obedecer, el estar en la presencia de Dios, nos produce vida. Amén. Números 26:65. Números 26:65 dice la Biblia, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. De esas 1.900.000 personas, solamente quedaron 2 personas. ¿Con una? Dime. Números 26:65. 26:65.
¿Vale la pena ser un buen discípulo? ¿Vale la pena ser un discípulo efectivo? ¿Vale la pena ir cargando la cruz cada día? ¿Vale la pena ser un discípulo de Cristo? Vale la pena. Porque en medio de cualquier batalla, el Señor te va a guardar. Estos dos discípulos, estamos viendo todas las características, pero especialmente de Josué, perdón. Y acá dice que de toda esa gente que el Señor había dicho que iban a morir, solamente quedaron 2 personas para contar la historia. Tremendo, ¿no? Pero este es el mismo Josué que había caminado con Moisés, que había pasado un buen tiempo, que no se apartaba de la presencia de Dios, que no se apartaba, que daba buenas noticias, que traía buenas noticias, que era un guerrero. Dios empezó a colocar los ojos sobre él. Dijo, este hombre me sirve. Recuerde lo que dice Salmos 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Dice Salmos 32:8. Los que están anotando, habla de esa palabra, de cuando Dios se agrada de nosotros, Él coloca sus ojos sobre nosotros. Dice, este individuo, este hijo me sirve para cosas grandes. Los que estamos acá, entendamos una cosa. Dijo Pablo, doy gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por digno colocándome en ministerio. Dios me vio a mí, a pesar que yo estaba en el mundo, vio fidelidad en mí. En usted Dios ha visto fidelidad y por eso lo tiene sentado en este recinto. Dios sabe que con usted puede contar. Dios sabe que te guardó de la muerte miles de veces. Porque con usted, dice el Señor, quiere contar, porque con usted Dios tiene un plan, un propósito. No se vaya de esta tierra sin cumplir ese propósito para mi Señor. Ay, Señor, es que no sé hablar. Ay, Señor, no tengo estudios. No. Moisés era un tartamudo y el Señor le colocó un ayudante que fue un hermano que se llamaba como Aarón, y luego le colocó un jovencito a que le ayudara, entre esos Josué. Este hombre que caminó con Moisés, hubo una gran recompensa. Y Jehová dijo en el verso 27-18 del número 27-18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrá tus manos sobre él. ¿Para qué lo quería? Ya le dio el Señor una orden a Moisés, vaya y ponga las manos sobre este Josué, porque le tengo una tarea muy grande. ¿Qué tarea sería? Ya la miramos más adelante. Miremos en el 32:12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Geneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Aquí está el secreto. Escucha, iglesia. El mundo dice que solamente perfecto es Dios. ¿Sí han escuchado ese comentario? Y aún lo he escuchado en hermanos cristianos. Ay, no, yo no soy perfecto, el único perfecto es Dios. ¿Usted qué opina de esa parte? ¿Eso es verdad, mentira o chisme? Dice, solamente perfecto es Dios. Yo no puedo ser perfecto. ¿Eso es verdad, mentira o chisme? ¿Qué opina? O sea que Dios solamente es perfecto. Escúcheme lo que le voy a decir. El secreto de Josué y de Caleb, dice la Biblia, que eran perfectos y que en pos de Jehová caminaron estas personas. Ahora, la Biblia dice que el que le quite a uno de esos textos, habla en Apocalipsis, Dios quita nuestro nombre del libro de la vida. Y el que le añade, Dios añadirá todas las plagas que están en el libro, o sea en la Biblia, sobre nuestra familia de la casa. ¿Qué le parece este texto? Jesús lo dijo, el Hijo de Dios. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pregunto, ¿lo quitamos? Pero estamos arriesgando que el Señor quite nuestro nombre, el nombre del libro de la vida. ¿Dónde está ese texto?
Ahí está en Mateo 5:48. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, el que escribió la epístola, hermano de Jesús en carne. O sea, hijo de María. Santiago, el que escribió la epístola, él dijo: el que es capaz de refrenar su lengua, este hombre puede llegar a ser hombre perfecto delante de Dios. ¿Qué le hacemos a esos textos? ¿Los quitamos? ¿O lo que dijo Pablo? Pablo dijo lo siguiente, dice que él mismo constituyó a unos profetas, pastores, evangelistas, maestros y apóstoles a fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos para el ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un hombre perfecto. Yo estoy en un proceso de la perfección. Y en el proceso que estamos, nos van a, escucha iglesia, nos van a dar tabla y nos van a dar garrote, más garrote que a gata ladrona, en serio. Antier, trabajando, uno humildemente trabajando, pintado hasta los ojos, porque estaba pintando el apartamento de mi hermana Nuria en el primer piso. Y alguien me llamó y me empezó a insultar, y yo casi digo: sangre de Cristo, sosténgame, Dios mío. Me tocó mandar porque me empezó a insultar. Porque es que en este momento mis oídos ya no están para escuchar groserías. Y alguien empezó, mis familiares empezaron a mandar audio con groserías a bordo. Dije: no, si me va a hablar, hábleme decentemente, y si no, le cuelgo. Y le colgué el teléfono y me mandó audio. Y dije: a mí me habla con respeto y a mí no me diga groserías, porque así no me vea como más persona, pero véame como un siervo de Dios. Ya. Porque por madrazos, yo era campeón mundial en los madrazos y el Señor me libertó. ¿Qué tal un chuque? Por escuchar a alguien que está echando madrazos, se me pega un chuque de grosería y resulta yo por ahí madrearme nuevo. Yo era campeón mundial en ser grosero, especialmente madrazos a la gente. El Señor me libera, y entonces alguien quiere colocar mis oídos santos a un basurero para... No, me habla con palabras sabias, pero si me habla con grosería, yo no te voy a escuchar. Qué pena contigo, porque usted también conoce de Dios. Entonces ya me mandó otro audio que no, que yo era el santurrón, que yo era el religioso, que no convirtiera a la santidad. Le dije: la santidad depende de lo que yo hablo y lo que yo escuche, y no solamente en una iglesia, en todo lugar donde yo vaya. Mi santidad la tengo que reflejar en el Transmilenio. Cuando se me lanza encima una señora por ahí de 200 kilos y me pone contra la pared, me toca tener ahí santidad para poder decirle: el Señor ha hecho bañado el salir de los chinos. Y yo tengo que tener santidad. Así que, mis amados, este Josué, el secreto de 900,000 personas, el secreto era que era un hombre perfecto. Miren, lo dice la Biblia, léanlo conmigo. ¿Cuál es? En el 32:12, excepto Caleb, hijo de Jefone, Nereseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perpetuos en pos de Jehová. Entonces, ¿qué hacemos con estos textos? ¿Los quitamos? Hay que dejarlos. Y ya para terminar, me toca corregirme un poquitico, por favor, porque quiero. Y dice en el verso 3, de Deuteronomio 3:28, dice: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. La pregunta es: ¿valió la pena? ¿Valió la pena cargar la cruz, seguir aguantarle al pastor sus llamadas de atención, su regaño, sus correcciones? ¿Valió la pena? Sí, porque este Josué fue el encargado, fue el sucesor de Moisés. Y este Josué acabó más naciones que las mismas que acabó Moisés. Este Josué fue el que repartió la tierra por heredad. Pero aquí le dice el Señor que lo animara y lo fortaleciera. ¿Qué le podemos decir a una persona que está desanimada? Ánimo, voy a hablar por ti. Que el Señor le dé ánimo, lo fortalezca, lo bendiga. O más cuando estamos pasando una prueba de duelo, de un familiar muerto, un ser querido, en todo lo animado. O sea que Josué era un chico común y corriente que también tenía temores, también se desanimaba, también tenía miedos.
¿O por qué el Señor se le atraviesa en el camino en Josué 1 y lo llama y dice, no temas porque yo estoy contigo, que te esfuerzo? O sea, el Señor lo fortalece y le dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. O sea, que al rato también los pantalones le temblaron al pobre Josué. Es normal que en medio de una situación nos dé temblor. Es normal que en un momento, cuando yo he venido situaciones en estos años atrás, meses atrás, entonces yo me hago, digo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Una más? Una más, Señor. Por favor, una más. Y hay veces me toca estar 2, 3, 4 horas en casa y no puedo salir. Porque lamentablemente mi rostro puede demostrar lo que yo estoy viviendo en el momento. Y encontré un proverbio por ahí, Proverbio 24, donde dice, cuando esté en aflicción, no vaya a la casa de tu hermano, no vayas. Y el Señor me ha enseñado esa lección en estos años, en este año, el año pasado. Y me ha tocado parar todo lo que estoy y estarme quieto y solamente decir, Dios, ¿y aquí qué más? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y al punto, llegar a un punto hasta acostarme. Porque ya se me empieza todo, el cuerpo empieza a reaccionar, la cabeza, el corazón, empieza todo a reaccionar frente a un fuerte golpe que acabo de recibir. Me toca parar, acostarme 1 hora, 2 horas, desconectarme de todo y volví otra vez. Y mientras me acosté, el Señor me fortaleció. O sea, este hombre, Josué, a pesar que era un guerrero, era un duro, pero al rato le daba desánimo, pero también al rato decía, yo no sé si avanzo. Y tuvo que Dios mandarle, esfuérzate, aliéntelo, anímelo. Porque Josué, como un siervo, como siervos humanos, a pesar que era perfecto, que era guerrero, pero hay veces sacaba la maleta. Usted puede ser una sierva, un siervo del Señor y podemos estar caminando el Señor, pero llega un momento que como que no va a ir otra vez a orar, como que se nos olvidó, estoy ya cansado, llego a la universidad cansado, como que no, Señor, y es tan tremendo el cansancio o el ambiente que uno recibe que uno quisiera solamente un muchacho y debajo de las cobijitas y que va hasta el otro día a descansar. No sé si usted anhela llegar a esa casa. Yo cuando hay veces predico 18, 20 en Zipaquirá, que predico casi 36 horas sin parar. En Zipaquirá, cuando voy en Zipaquirá, yo llego a la casa y solamente lo que anhelo, mi anhelo ni siquiera, uno, ver a mis hijos, pero 2, poderme llegar y levantar las térmicas de mi camita y acostarme y decir, Dios mío, me derrebo porque ya no aguanta más el cuerpo. Llega un punto eso, como humano. Y este hombre, eso fue lo que pasó. Y dijo ya la Biblia acá, y ya dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Estoy en el 31:7 de Deuteronomio. Y dice, anímate, esfuérzate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que le daría, y tú las heredarás. Bueno, encontramos ahí donde ya lo presenta delante del pueblo. Ahora él es encargado, y lo motivó delante de la congregación, delante del pueblo. Anímate, levántate. Y bueno, así termina esta hermosa historia. Josué dice, y Moisés, he aquí que se ha acercado el día, le dice el Señor a Moisés, llama a Josué. Estoy en el 31:14 de Deuteronomio. Llegó el momento de tu muerte, llama a Josué y esperar en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Y fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y allí el Señor entregó la tarea a Josué. Y Josué, hay una canción, dice, y dijo Josué, dice la canción, Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. ¿Le parece si la cantamos ahorita para terminar? No me la sé, ¿la cantamos? No, la cantamos. Yo hay veces canto en la lucha, ya estoy terminando. Y Dios ordena a Josué, hijo de Nun, esfuérzate y anímate. El ejército estaba desanimado. Josué, guerrero, se había desanimado por tantas batallas. Pero el Señor dice que se esfuerce. Y este hombre, en un momento determinado, fue el hombre que oró y se detuvo el sol. Los que quieran leer ese pasaje, solamente les dejo ahí para que lo lean. Está en Josué 10, 12. Ahí está. Una oración y se detienen todos los firmamentos y el Señor le empieza a pelear. Cada piedrita pesaba como 4 arromas y caían sobre el pueblo, y así acabó el Señor todos sus enemigos. A la oración y a la voz de un hombre, y ese hombre fue Josué. Fue un guerrero, un discípulo verdadero, un discípulo que dejó huella
y les animaría que cuando tengan más la oportunidad lo investiguen y lo estudien, porque es un hombre que como humano se cansó, se desanimó, pero el Señor mismo se le apareció y lo fortaleció y llegó a ser un gran hombre de Dios. Colócate de pie en esta mañana. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Yo quiero ser también, Dios, un discípulo efectivo. Hable con Dios, dígale: Dios, ayúdame, Señor. Yo quiero ser un discípulo efectivo, Señor. Un discípulo que sea causa y gozo, un discípulo que esté dispuesto a servir, un discípulo que esté dispuesto a estar en la presencia de Dios, a acompañar a nuestros pastores, Dios, a seguir con esta tarea, Dios, estar dispuesto a servir a la gente, Dios. Hable con Dios, dígale: Dios, yo quiero ser ese tipo de discípulo, un guerrero, donde ya ningún problema me abata, sino me puede levantar a guerrear en oración, en clamor. Un discípulo que pueda tomar esa espada de la palabra, que es la espada de Dios, la palabra de Dios, y podamos combatir al enemigo, Señor Dios. Un discípulo que sea valiente, que sea esforzado, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre de la gloria, Señor, que tu presencia y tu unción estén esta mañana acá, Dios de la gloria. Señor, fortaleciendo, mira el que está cansado, al que vino desanimado, Dios. Hoy le digo, Señor, que lo fortalezca. Hoy lo bendigo y lo fortalezco en el nombre de Jesús. Lo animo a seguir adelante, porque nuestra meta es Cristo, y esa meta, Señor Dios, Padre de la gloria, tú estás haciendo barra diciendo: tú puedes, hijo, lo voy a fortalecer, la voy a fortalecer para que llegue a la meta. Hay personas que están pasando en este momento dificultades, problemas, pero el Señor hoy les dice que se anime, que se fortalezca, que se llenen de Dios, porque hay una victoria. Ustedes son los que van a repartir bendiciones para muchas personas, para su propia familia. Este Josué caminó, este fue como el costo de cargar esa cruz al lado de Moisés, pero valió la pena porque era un portador de nuevas noticias, de bendiciones, un portador de paz. Era un hombre perfecto que caminaba con Dios. Señor, yo bendigo, Señor, tu pueblo, bendigo la iglesia, y hoy podemos decir, Señor, que estos hombres nos enseñan muchas cosas, Dios mío, a poder prevalecer, Señor, perseverar, Señor, en sus caminos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén.